sí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Muy buenas tardes, les agradecemos nuevamente el que se encuentren con nosotros y sobre todo el que se interesen en los temas que tanto promovemos. En Sí por México lo que nos interesa es que ustedes estén muy bien informados. Si se fijaron, ahora puse otro video, un video que estamos promocionando porque Sí por México ahora está llevando a cabo la campaña de Morena no sabe, donde a través de nuestro grupo de investigación estamos evidenciando con información científica cómo está la situación actual del gobierno en relación a las promesas, en relación a los servicios que brinda y las mentiras que nos están diciendo todas las mañanas. Pues bien, hoy tenemos el agrado de tener con nosotros una invitada que justamente ha decidido desde la ciudadanía participar en la vida pública del país y nos viene a hablar de la importancia del punto vital en donde nos encontramos ahorita en relación a las elecciones del próximo 2021 y cómo se encuentra la democracia en nuestro país. Pues sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a Guadalupe Huenaga para que nos haga favor de presentar a nuestra querida invitada. Adelante, Guadalupe, por favor. Muchas gracias, Denise, y muchas gracias a ti, María Elena, por haber accedido a venir a darnos esta plática hoy. Pues me voy a permitirle, tienes muchísima preparación, pero voy a destacar algunas cosas que creo que son importantes, porque si no se va a llevar toda la conferencia a esto. Digo, María Elena Morera es activista en seguridad y justicia y promotora de la acción ciudadana en el mejoramiento de las políticas públicas y participación democrática. En palabras de María Elena voy a leer por qué ella es activista y dice: la inseguridad pública alcanzó a mi familia, por lo que tomé la decisión de no permanecer como espectadora. Eso motivó darle un giro completo a mi vida personal y profesional. A partir de entonces, he dirigido todos mis esfuerzos a exigir que la seguridad, la justicia y los derechos humanos sean igual para todos los mexicanos. Quiero ser una promotora de la corresponsabilidad que descansa en la sociedad civil, por lo que una de mis metas es reconciliar a la sociedad con sus instituciones para trabajar en disminuir los niveles de impunidad y corrupción. Dentro de su experiencia, María Elena, que empezó en el 2001 como activista y conferencista, ha sido presidenta de México Unido en contra de la delincuencia. De 2009 a la fecha es presidenta de Horizonte y Oportunidad. De 2010 a la fecha es fundadora y presidenta de Ciudadanos por una Causa Común, AC. Tiene otras participaciones en algunas otras asociaciones civiles y ha tenido reconocimientos, la presea Ignacio Manuel Altamirano en 2015, en 2014 la Fundación Social Compartir reconoció su trayectoria. En 2019 la revista Siempre le otorgó el Premio Nacional José Pagés Yergo. Es conferencista, articulista y tiene estudios sobre seguridad y justicia. Ha impulsado y liderado diversas investigaciones y estudios, entre los que se pueden mencionar: rendición de cuentas en 8 estados de México, rendición de cuentas en el uso de los fondos federales, evaluación de los centros de atención de llamas de emergencia, evaluación del gasto público destinado a la seguridad pública, el Registro Nacional de Policías Asesinados, delitos de extrema violencia. Bueno, María Elena, ya la van a escuchar, es una activista muy firme en sus convicciones y muy dura con el gobierno y con todo. A María Elena,
bienvenida seas y pues el espacio es todo tuyo. Muchas gracias Lupita, muchas gracias Denise por esta invitación. Para mí es un honor estar esta tarde reflexionando con el colectivo Sí por México. Debo reconocer, han hecho un gran trabajo en muy poco tiempo y la verdad merecen todo el reconocimiento de los ciudadanos por el esfuerzo que están haciendo y por todo lo que tendríamos que lograr este año si queremos vivir en un mejor país. Entonces, la reflexión que voy a hacer el día de hoy es por qué la participación ciudadana es importante para la gobernabilidad democrática. Entonces, si nos ponemos a ver más allá de filias y fobias, una ciudadanía que esté bien informada sobre los problemas que tiene su comunidad y su país puede participar realmente activamente en el logro del bienestar presente y futuro, ya sea colaborando desde fuera del gobierno o colaborando dentro del gobierno, porque si bien yo nunca entré a participar en ningún partido político, pues yo creo que como están ahorita las cosas, ojalá que muchos jóvenes quieran entrar y quieran hacer el cambio desde adentro, porque desde afuera hay algunas cosas que podemos hacer, desde adentro se pueden hacer también otras, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante y no podemos dejar de tomarlo en cuenta. Un favor, María Elena, me dicen si puedes pegarte un poquito más a la computadora porque se oye muy bajito. Si fueras tan amable, por favor. Claro que sí, déjame subirle aquí. Ya. A ver, ¿así me escuchan mejor? Muchísimo mejor, gracias. Entonces, bueno, partiendo de eso, lo que vamos a ver el día de hoy es, déjame ver por qué, a ver. Lo que queremos ver el día de hoy, y como dice la presentación, bueno, pues es la gobernabilidad en México. ¿Por qué es tan importante este 2021? Lo que sucede con la gobernabilidad es que, por un lado, tenemos la democracia, que es una forma de gobierno. Sin embargo, cuando hablamos de gobernabilidad, de lo que estamos hablando es precisamente del grado de democracia que podemos tener. Y el grado de democracia se mide por diferentes indicadores. Aquí les estoy poniendo los que consideramos los más importantes, que son la estabilidad institucional, por supuesto. Tiene, por ejemplo, la gestión de eficacia económica. ¿Están gestionando bien o no la economía del país? Otro punto que es, por supuesto, súper importante es el bienestar social, que se trata de todos los programas sociales, pero también el garantizar los servicios. Muchas veces vemos que los servicios pueden o no estar garantizados en México. Y el último punto, y muy importante también, es el mantenimiento del orden y la ley. Esto quiere decir qué tanto tenemos instituciones fuertes y qué tanto respetamos la ley. Entonces, con estos 4 indicadores, lo que hacemos es precisamente ver qué tan gobernable es el día de hoy México. ¿México tiene un grado de gobernabilidad sólido o México no tiene un grado de gobernabilidad sólido? Y esto pues yo no se los tengo que contestar, se lo van a ir ustedes contestando conforme pase la presentación. Por supuesto, apúntenme todas las dudas que tengan. Si algo no se los sé contestar, ya lo preguntaré y después se los mando y lo que les pueda contestar con mucho gusto. Entonces, de acuerdo a la gobernabilidad, entre más fuerte sea, pues es más fuerte el Estado de Derecho. Y entre más débil sea, más se debilita la democracia. Y esto lo que hace es un círculo virtuoso, ¿no? La gobernabilidad nos garantiza la estabilidad del sistema político, de un sistema democrático, que ese es el nuestro, a menos de que decidamos cambiarlo, pero hasta el día de hoy ese es nuestro sistema. Y mientras la ineficacia gubernamental y el mal tratamiento de los problemas sociales provocan una erosión en la legitimidad política, y esto generaría lo contrario, ¿no? Un círculo vicioso que puede desembocar en situaciones de ingobernabilidad. Entonces veamos cómo estamos en cada uno de estos, ¿no? Y el primer punto es la estabilidad institucional. ¿Qué tan estable están el día de hoy nuestras instituciones?
Y bueno, vemos que el presidente quiere controlar al Poder Judicial. De hecho, controla al legislativo porque tiene mayoría en la Cámara de Diputados y casi mayoría en la Cámara de Senadores. Tiene subordinada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que mucha gente piensa que no es importante porque no les importan los derechos. Bueno, pues no nos importan hasta que no llegue el día que nos violan nuestros derechos y entonces nos empieza a importar, ¿verdad? Luego redujo el presupuesto de las instituciones públicas en un 75%. ¿No? Entonces, lógicamente, hay instituciones que siguen estando, pero que en realidad no pueden operar con el presupuesto que hoy tienen. Y bueno, ya desde el principio se ha ido en contra del INE, del INAI, ya desde el año pasado se fue en contra, pero en este año lo estamos viendo mucho más fuerte. También, por supuesto, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y con la COFESE, ¿no? Que la COFESE es la Comisión Federal se me fue la última parte, de competitividad económica, la cual es muy importante, ¿no? Y estos 4 órganos son muy importantes porque muchas veces y que nada más nos cuestan. Eso es una gran mentira. Si no tuviéramos al INAI, tendríamos elecciones como en la época de Bartlett, que se las robó, ¿no? Al INE, si no tuviéramos al INAI, habría miles de, por ejemplo, Causa en Común hace alrededor de 3,000 preguntas anuales de transparencia. Si no tuviéramos al INAI, nos tendríamos que ir de amparo en amparo para buscar la información con la que trabajamos. También, por supuesto, el INAI sirve por si nos cambiamos de estado, de municipio, podemos ver cuáles son las mejores escuelas que nos quedan alrededor del lugar que nos queremos cambiar, solo por darles un ejemplo, ¿no? Y así, pues todas las instituciones que hemos hecho como instituciones autónomas son precisamente para hacer un equilibrio de poder, ¿no? Y aquí se me olvidó poner a Bancico, que también se lo quieren chutar. Luego, tacha todo lo anterior como corrupto. Si bien es cierto que había un problema grave de corrupción y si bien es cierto que por eso fue que llegó, ¿no? Principalmente porque la gente estaba harta de la corrupción en este país, también es cierto que hay muchas cosas de los gobiernos pasados que son muy rescatables y además muy buenas. Si hay corrupción, básicamente lo que se tiene que hacer es precisamente quitar los espacios de corrupción, no destruir las instituciones. Ahora pasemos al segundo punto, que es la cuestión de la economía. Bueno, pues en la gestión de la economía, como muchos de ustedes lo deben de saber mucho mejor que yo, el PIB cayó un 10.5% según el Fondo Monetario Internacional. Se han perdido miles de empleos, se habían perdido mucho más de 700,000, se han recuperado algunos, los que se han recuperado son empleos que son de muy bajo presupuesto. Hoy tenemos más de 10 millones en la pobreza, según el Coneval. Entonces tenemos alrededor de 62.25 millones de personas en pobreza. Entonces, pues si bien decía el presidente que primero los pobres, efectivamente primero mandó a los pobres a la pobreza, a tener más pobreza. Ahora, ¿cómo está el indicador de bienestar social y garantía de servicios? Hay muchos programas de bienestar social, como son los apoyos a adultos mayores, como los apoyos a los jóvenes, y un largo etcétera. Sin embargo, estos apoyos, al ser dados de manera directa, no generan un estímulo para que la gente haga con eso algo más, sino lo que genera, de forma general, digamos, es que la gente crea dando las cosas, ¿no? Y yo sí creo que hay momentos en que se tiene que dar dinero a la gente, como por ejemplo ahorita se podría dar un ingreso vital. Eso no significa que los programas sociales que sueltan dinero van a ser mejores. Era mucho mejor, por ejemplo, Prospera, que le daba dinero a las familias siempre y cuando llevaran a los niños a vacunar, siempre y cuando los niños fueran a la escuela. O sea, había un intercambio. Hoy, pues han quitado eso, ¿no?
Otro punto que a todos nos preocupa mucho, la crisis de salud, ¿no? Creo que hoy tenemos 3 graves crisis que son la de salud, la económica y la de seguridad. Y esta se agravó con la pandemia definitivamente. Sin embargo, ya veníamos con un sistema de salud débil por los recortes, por la irresponsabilidad que ha habido en el manejo de la salud, por la desaparición del Seguro Popular, porque el INSABI es completamente improvisado. Entonces, yo sí creo que todo debe mejorar, ¿no? No es que tuviéramos instituciones sólidas y que viviéramos en Dinamarca, por supuesto que no. Sin embargo, mejorar no significa destruir. Ahora, por ejemplo, en el sistema educativo, bueno, pues todos sabemos que también aquí le metieron recortes. La nueva ley de educación dejó atrás mucho de lo que se estaba empezando a lograr con la ley de educación anterior, y ahora con la pandemia tenemos alrededor de 4 millones de niños y jóvenes que han desertado de la escuela, y esta deserción es precisamente porque el modelo virtual pues, no, ha sido mal planeado, ¿no? Y aquí nada más les pongo la circular 1, que este es el regalo que nos dio el presidente justo entrando, ¿no? Me parece que fue de enero, no, de febrero del año pasado, donde la primera circular que él hace pública va en contra de las organizaciones civiles. Y entonces, por una circular, decide que ya no se le van a dar recursos a las organizaciones civiles. Esto es muy grave, sobre todo para las organizaciones de piso, que muchas de ellas precisamente trabajaban con recursos gubernamentales. Y lo importante de las organizaciones civiles de base es que precisamente llegan a los lugares donde el gobierno no llega. Ahora, si hablamos de mantenimiento de ley y orden, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? En primer lugar, llevamos un conteo en Causa en Común y una parte lo hicimos también con Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, donde llevamos contabilizadas más de 100 acciones que representan ilegalidades del gobierno. Le pongo posibles ilegalidades porque no soy juez, ¿no? Entonces no podría yo determinarlas. Sin embargo, los abogados que tenemos dicen que sí. Aquí solo les pongo algunos ejemplos, desde las estancias infantiles y los refugios que quitó al principio, la desaparición de programas de coinversión con organizaciones de sociedad civil, el memorándum para quitar la reforma educativa. Recuerden que después ya hicieron una nueva reforma en el legislativo. Sin embargo, antes de eso ya había él desaparecido la reforma educativa por un memorándum. Y luego tenemos desabasto de medicinas para el cáncer, para el SIDA. Ahora, por ejemplo, el desastre que traemos con el tema de las vacunas. Tenemos la ley de extinción de dominio, que si la vemos por separado parecería no tan importante. Sin embargo, vamos a verla junto. Va la ley de extinción de dominio junto con el aumento de delitos que van a prisión preventiva oficiosa, o sea, los delitos que no, ya con el indicio que tengan, te mandan a la cárcel, no necesitan demostrar nada ante un juez. Entonces, si las vemos juntas y vemos el proceso de militarización que tenemos, entonces sí asusta, porque si te acusan de que cometiste un delito que tenga prisión preventiva oficiosa, entonces te pueden quitar tus bienes sin que intervenga un juez de por medio que ya te haya juzgado, ¿no? Luego tenemos pues consultas patito como la Constellation Brands, la austeridad por decreto. Luego el presidente reconoció que él dio la instrucción para liberar al hijo del Chapo Guzmán. Y así, miren, nos podemos ir con un sinnúmero de ilegalidades, que si quieren después podemos regresar a estas, pero que solamente es para mostrar si realmente estamos manteniendo el orden y estamos respetando las leyes que tiene este país, pasando por la Constitución. Ahora, otro punto del mantenimiento de la ley y el orden, bueno, pues sin duda es seguridad y justicia. Aquí tenemos que el año más violento fue el 2020. Todavía no tenemos el cierre porque lo dan hasta finales de como pues mañana o pasado mañana lo tendremos. Van a salir como entre 35,000 y 37,000
asesinatos, atrocidades cometidas en México, esas que dice el presidente que ya no existen, ¿no? Que aquí ya no hay tortura y que aquí ya no hay atrocidades. Bueno, pues nosotros tenemos contabilizadas al menos 5,380, porque esto lo hacemos con datos hemerográficos, ya que no hay datos gubernamentales al respecto. Luego la cifra negra de otros delitos que no sea el homicidio está en alrededor del 93,2%. En homicidios es un poco más bajo, es como el 89 algo, ¿no? Sin embargo, sigue siendo altísimo para cualquier país. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el que rige digamos, las leyes y los acuerdos en temas de seguridad y justicia, pues es prácticamente inoperante. El gobierno tiene un control militar de la seguridad. Habíamos quedado que iba a ser civil y sin embargo, bueno, pues nos cambiaron las cosas de último momento y ahora pueden tener el control militar hasta el 2024. La impunidad, como les decía, en homicidios es 89,3. El sistema penitenciario está pasando por una crisis. Han cerrado cárceles y sin embargo, por el cambio a la ley de prisión preventiva oficiosa, hay mucho más gente en cárceles de lo que se preveía tener. Tenemos otro basurero aparte de este, ¿no, verdad, Meca? ¿Mandé? Alguien abrió su micrófono, en este momento lo cerramos, perdón. Ok. Luego, pues les decía, tenemos un sistema penitenciario que está en crisis y si bien tiene razón el presidente que hubo grandes abusos, ya desde la infraestructura con el que se hizo el sistema penitenciario cuando se hicieron 8 penales federales entre el gobierno del presidente Calderón y el gobierno del presidente Peña Nieto, y que es excesivo lo que cobran por preso en las compañías que llevan, por ejemplo, comida, jardinería, lavandería, etcétera. Esto no significa que el gobierno tenga la capacidad de llevar estos penales, ¿no? Entonces, en realidad no es que se haya privatizado las cárceles en México, eso es mentira, pero sí es verdad que hay abusos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, como en todo lo demás, quitar los abusos, quitar los espacios de corrupción y entonces podríamos mejorar muchísimo, ¿no? Lo cual, bueno, pues hasta ahorita no se ha logrado. Y el sistema de asilo en México pues está colapsado por los acuerdos que hizo el presidente con el presidente de los Estados Unidos, que bueno, hoy sí hay que celebrar porque ya es el último día que está ese presidente. Ahora, separado a lo que son propiamente los indicadores, me gustaría nada más hablar de 2 temas más, que es la militarización o el militarismo, y después vamos a hablar un poco sobre la relación México-Estados Unidos. Como ya les había dicho, tenemos un tema de militarización en el que, ¿esto qué significa? Bueno, es el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar los desafíos de seguridad, restaurar el Estado de Derecho y proteger la democracia. Entonces, los militares llevan años estando en temas de seguridad, no solamente de seguridad nacional, pero estaban acotados al tema de tráfico de drogas. Se les fue abriendo el espacio desde el presidente Calderón, se abrió más el espacio con el presidente Peña Nieto, pero el presidente López Obrador ofreció que regresaría a los militares a los cuarteles. Y esta también fue otra de las razones por las que muchos grupos de derechos humanos, de colectivos de víctimas de desaparecidos, por ejemplo, votaron por el presidente López Obrador, porque no estaban de acuerdo que los militares estuvieran en las calles. Sin embargo, una vez que llegó el presidente al poder, por alguna razón dio un giro de 180 grados y decidió no solo dejar a los militares en las calles, sino que decidió destruir a la Policía Federal, hacer un cuerpo militarizado que es la Guardia Nacional y además da un siguiente paso. Hace un decreto por medio del cual todas las Fuerzas Armadas pueden participar en temas de seguridad hasta el 2024. Esto quiere decir que tenemos a militares que en algunos lugares atienden temas de tráfico de drogas, pero en otros lugares, bueno, o el huachicol, por ejemplo, pero en otros lugares
te llevan detenido si te hiciste pipí en la calle, ¿no? O sea, actúan como policías municipales. Y entonces los tenemos en todos los frentes de seguridad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la militarización, que es tener a los militares en temas de seguridad, con el militarismo? La diferencia es enorme. El militarismo es incluir a los militares en un proyecto político. Y si ustedes se fijan, bueno, pues ya estamos viendo a militares en muchas otras acciones que no tienen que ver con el tema de seguridad. Nosotros tenemos contabilizados 55 militares en funciones que siempre habían sido civiles. Tenemos, por ejemplo, desde el director de finanzas del ISSSTE, que hoy es un militar. Tenemos a los militares construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, van a empezar el aeropuerto de Tulum, los tenemos construyendo las sucursales del Banco del Bienestar, los tenemos en la administración de puertos y aeropuertos. Entonces, los tenemos en seguridad, los tenemos como constructores, los tenemos como administradores. Todo esto nos puede llevar a que los militares, o sea, más bien la pregunta es, ¿por qué los militares cuando se vaya López Obrador en el 2024 se van a ir a los cuarteles con el poder que hoy tienen? ¿No? Entonces, me parece que es una pregunta muy simple de responder. No se van a ir. Además, no se ha hecho nada por fortalecer a las policías. Entonces, aunque quisiéramos que se fueran, por lo menos en el tema de seguridad se van a quedar. Y vemos el presupuesto de la Sedena, que este año es de 112,557 millones de pesos, lo que significa que le subieron el 15.8% al presupuesto de la Sedena, cuando muchísimos otros presupuestos han bajado. No tenemos para pagar medicamentos, no tenemos para vacuna, no tenemos para infraestructura, pero todo el dinero se va precisamente a los proyectos que quiere el presidente, y todos estos proyectos están en manos de militares. Y por último, la relación con Estados Unidos. Si vemos en el último mes, digamos, o los últimos 2 meses, se han prendido los focos rojos en la relación con Estados Unidos una vez que el presidente se dio cuenta que ya se iba su amigo, ¿no? Al que trataba como cuate y no se trataban como jefes de Estado. Empezó a hacer cambios importantes. Uno fue el cambio a la Ley de Seguridad Nacional, donde ahora obliga a las agencias extranjeras, en uno de sus puntos, tienen la obligación de notificar de inmediato cuando están haciendo alguna actuación aquí en México. ¿Esto a qué nos va a llevar? Bueno, a que no van a notificar nada y que vamos a tener a muchísimos agentes haciendo cosas que no sabemos que están haciendo. El segundo punto es el cambio posible a la ley del Banco de México, ¿no? Que ya amenazó con que lo iba a hacer, y esta reforma al final lo que busca es el sometimiento al Ejecutivo, pero también puede tener el riesgo de que nos quiten el aval del Banco de México y entonces pues no podamos pagar la deuda, y además por supuesto que va a empezar a haber fuga de capitales si esto lo logran hacer. Luego el tema de migración, de facto nos convirtieron en tercer país seguro, es decir, nosotros somos los responsables de darle asilo a los miles de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos y no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Aunque quisiéramos. Luego, el medio ambiente y reglas laborales, bueno, pues estamos de hecho violando varios de los tratados internacionales. En la última semana, México violó el Tratado de Asistencia Mutua al divulgar la información sobre el expediente del general Cienfuegos. No tenía, es un ejercicio de confidencialidad lo que hicieron, y no podían violar ese derecho, aunque el presidente tuviera muchas ganas de difundir el expediente y que la gente viera que no había nada ahí. Entonces, pues todavía no sabemos, ¿no? Ahora que entre Biden, cuál va a ser
su respuesta. Sin embargo, sí preveemos que va a haber una relación por lo menos ríspida con el gobierno de Estados Unidos. Ojalá estemos equivocados, porque pues no le conviene a Estados Unidos, pero tampoco no nos conviene a nosotros. Todas las descalificaciones que ha hecho en los últimos días a la DEA, sabiendo que la DEA tiene sus cosas, ¿no? Y a veces sus investigaciones no son las mejores, pero no puede desacreditar de esa manera a una agencia sin saber lo que seguramente ellos tienen además de lo que mostraron, o dicen tener más bien además de lo que mostraron. Entonces, con todo esto, llegamos al 2021. Parece increíble que hayamos llegado con todo este peso en contra de las instituciones, ¿no? Con la polarización que hoy hay y con el riesgo de la gobernabilidad y la democracia. Porque después de ver estos indicadores, bueno, pues nadie puede pensar que estamos bien en los indicadores de gobernabilidad y por tanto nuestra democracia también está en riesgo. Lo más seguro es que este año se profundice la recesión y la pobreza y la pandemia va a seguir agravando esta crisis porque no estamos viendo que seamos eficaces con las vacunas, por ejemplo, no estamos viendo que seamos eficaces en prevenir que la gente se esté infectando, ¿no? Entonces, pues todo eso nos va a hacer que la crisis de la pandemia no vaya a acabar, ¿no? Yo me acuerdo cuando la crisis empezó que un amigo médico le pregunté, oye, ¿como para cuándo tú crees que esto termine? Y me dijo como por octubre o noviembre, si bien nos va. Y yo le dije, ay, qué exagerado eres. Por supuesto que para julio ya nos vamos a poder ir de vacaciones. Bueno, pues nada exagerado, se quedó corto. Luego, pues la seguridad civil va a seguir abandonada. El presidente sigue apostando por los militares en todo lo que hace. Y aquí sí quiero dejar algo claro. No es que nosotros pensemos, o no es que yo piense en Causa en Común, que los militares sean buenos o malos. Yo creo que han hecho un gran trabajo por el país desde 1946, que se dividió y que entonces los militares se quedaron exclusivamente con la parte de seguridad nacional y se hicieron a un lado de la parte política. Esto que sucedió en 1946 fue muy importante para la estabilidad, porque en los años anteriores es cuando habíamos tenido la decena trágica y se iban unos y entraban otros y los militares mandaban en todo esto. Se logró separar y sin embargo en este momento pareciera que se van a volver a juntar, ¿no? Y bueno, también vemos que está avanzando la agenda de destrucción institucional. En las últimas semanas ha ido todo en contra del INAI y desde mi punto de vista es una de las instituciones más importantes que hemos construido y que si bien no ha dado los resultados que quisiéramos, porque todos quisiéramos no tener corrupción en este país, bueno, pues eso no le corresponde al INAI. Al INAI lo que le corresponde es obligar a las instituciones públicas, tanto municipales como estatales, federales, a los órganos de justicia y al legislativo entregar la información que los ciudadanos pedimos. A ellos no les corresponde investigarla, ¿no? Tenemos un problema de corrupción porque nuestras fiscalías sirven para muy poco. Entonces, no deberíamos permitir que borren al INAI del mapa, tampoco deberíamos de permitir que sigan con la destrucción del INE, porque si no han podido destruirlo, sí han podido destruir su imagen y bueno, pues lo mismo sucede con la COFESE y con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, tenemos esperanza, porque creo que eso es por lo que todos estamos aquí, ¿no? Y creo que es por lo que Sí por México se construyó y por lo que ha ganado tanta gente que está en favor de lo que ustedes están haciendo. Entonces, yo creo que sí hay esperanza porque en México hay muchas personas comprometidas con ustedes, comprometidas con la democracia, con la división de poderes, con la libertad de expresión que se ha menguado mucho en estos últimos tiempos, porque si bien
siempre hemos tenido, por ejemplo, las organizaciones civiles siempre ha sido una relación tensa con los gobiernos, ¿no? Yo me acuerdo desde el presidente Fox hasta ahora con el presidente López Obrador, siempre ha sido una relación tensa, porque algunas de las organizaciones salimos y criticamos y proponemos y pues eso nunca les gusta. Y otras organizaciones hacen lo que el gobierno no hace, no hace y debería de hacer. Entonces siempre ha sido tensa. Sin embargo, nunca había sido, nunca habíamos tenido la tensión que tenemos ahorita de la descalificación directa desde el púlpito de la presidencia, ¿no? Los presidentes se habían metido con nosotros, pero de unas maneras o más por abajo del agua, o con algunas expresiones, ¿no? Me dio risa, cuando, por ejemplo, cuando el presidente Peña Nieto me dijo que yo bulleaba las instituciones, ¿no? Como si los ciudadanos pudiéramos hacer bullying en alguna institución. Pero eran cosas así, o era que nos paraban en seco cuando algo no les convenía, pero nunca esta descalificación que tenemos hoy a los medios de comunicación, a los partidos políticos, a las organizaciones civiles y a personas prestigiadas, y que además, lo debo decir, yo quiero mucho a Claudio X González, somos amigos desde hace tiempo y hemos luchado muchas batallas juntos, ¿no? Entonces, este desprecio por la sociedad civil y por todo lo que no sea pensar igual que la 4T, me parece que es muy desafortunado, pero sí creo que por el otro lado tenemos gente que estamos muy comprometidos y estoy segura que vamos a salir de este problema, ¿no? Tenemos ciudadanía organizada, colectivos de víctimas que no sé si ya están incluidos en Sí por México, pero si no deberían de incluirlos. Tenemos una prensa crítica, tenemos grupos de académicos que nos hacen muchísimos documentos importantes que podemos leer y tenemos también empresarios comprometidos. Entonces, todos los ciudadanos somos buenos, claro que no, igual, ¿no? Los políticos son un reflejo de nosotros, igual que las policías son un reflejo de nosotros. Pero lo que sí es cierto es que los ciudadanos, habiendo buenos y malos, bueno, pues nos tenemos que organizar los que creemos que México tiene que seguir por la vía democrática. Entonces creo que si unimos esfuerzos, vamos a salir de esta como hemos salido de muchas. Para hacerlo, es decisivo el 2024. ¿Por qué? Perdón, el 2021, ya me estoy adelantando. Porque en el 2021 tenemos que lograr que el Congreso, perdón, vuelva a ser un contrapeso en el juego democrático del país. Si logramos que el Congreso vuelva a ser un contrapeso, quiere decir que logramos que no tuviera mayoría un solo grupo en los partidos, ¿no? Sino que se diluya entre los partidos que tiene el presidente, ¿no? Que es Morena, el PES, el PT y otros que salieron últimamente, y los partidos que son de oposición. Y además los ciudadanos que quieran entrar por medio de los partidos o que quieran hacerlo de manera independiente. Si logramos este contrapeso, entonces va a ser mucho más difícil que la decisión de un solo hombre sea la que rija el país. Y creo que esta parte es muy importante, ¿no? Hoy lo platicaba con alguien que me llamó por teléfono y me decía, oye, pero tú sabes quién es tu diputado. Le dije, claro, el diputado es Margarita Fischer. Le dije, ¿y tú sabes quién es? Me dijo, no tengo ni idea. Bueno, pues empecemos a saber quiénes son nuestros diputados, a qué distrito pertenecemos, cuáles son las propuestas que están haciendo, qué propuestas queremos nosotros impulsar. Empecemos realmente a participar de la vida pública del país en lugar de solo quedarnos a quejarnos en los grupos de WhatsApp como antes lo hacíamos cuando nos juntábamos a tomar un café. Quejarnos no sirve de nada. Escribir en el Twitter que estamos hartos tampoco nos sirve. Lo que sirve es que salgamos a votar el 6 de junio. Si queremos cambiar este país, si queremos que el país mejore, tenemos por lo menos que salir a votar ese día,
Por supuesto que se pueden hacer mucho más cosas y yo no sé si me lo perdí en algún lado de mi presentación. Ah, miren esta, que hay mucho por hacer. Creo que esta me la salté. Pero bueno, lo que hay por hacer es que cada quien haga lo que le toca desde donde cada quien trabaje. El que sea empresario pues tendrá que atraer inversión y mejorar su empresa, y los que estamos en los temas de seguridad y justicia pues trabajemos en esto, pero también hay cosas que tiene que hacer el gobierno. Y una de las propuestas importantes que ojalá la traigan los partidos de oposición o la traiga Sí por México y se lo expongan a los partidos de oposición es promover un ingreso vital. La gente no va a salir adelante si no tiene un ingreso vital. Se tiene que promover también el apoyar a la pequeña y a la mediana empresa. No van a salir adelante si no hay apoyo gubernamental. Por supuesto, cuidar el medio ambiente, rescatar el sistema de salud y el de educación. Entonces, pues cada quien en lo que le toque, ¿no? Por supuesto, nosotros seguiremos exigiendo el tema de las Fuerzas Armadas, que sean reguladas, que su función sea extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria, como dice la ONU, y mejorar nuestras instituciones democráticas. Desde luego, nuestras instituciones democráticas no están consolidadas, pero es mejor tenerlas a no tenerlas, ¿no? Mucho mejor y mucho mejor. Y la verdad, entre todo lo bueno y lo malo, porque también tenemos que hacer una autocrítica de lo que sí hemos logrado o no, creo que hemos logrado órganos autónomos bastante consolidados para una democracia tan corta como es la nuestra. Bueno, pues les agradezco mucho, muchas gracias y estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, María Elena. En verdad, un análisis muy amplio de los temas que hoy que están en la agenda nacional, y sobre todo el cómo nosotros, y tú eres un ejemplo de ello, como ciudadanos es necesario que participemos, que nos involucremos en estas problemáticas para trabajar en muchas ocasiones con el gobierno, con nuestras autoridades, pero también exigir y ser pues estos fiscales, ¿no? En el caso de que no se estén cumpliendo con las obligaciones de nuestros servidores públicos. Sobre todo algo que es muy importante y tú nos los has mostrado, tú te involucraste en esta participación ciudadana en la vida pública del país, y es necesario que todos sepamos que podemos hacerlo. No necesitamos estar en un partido político para poder acceder a esta vida pública, y nosotros somos los mandantes ciudadanos. Entonces aquí dicen, es que tenemos que unirnos, dicen en el chat, tenemos muchísimos comentarios, preguntas, y efectivamente tenemos que unirnos porque todos juntos somos una fuerza muy poderosa. Pues le voy a pasar la palabra a Francisco de la Torre para que empiece con las preguntas. Adelante, Francisco, por favor. Sí, muchas gracias, querida María Elena. Pues muchas gracias, no solamente por la plática, sino por una larga carrera como activista social, totalmente dedicada. Nunca te han cantado las arpas y las sirenas, posiblemente te han cantado, pero no las has aceptado en la arena política, y eso habla muy bien de ti. Te felicito. Estamos más. Y eso es importante como ejemplo, porque ahora el despertar ciudadano creo que está en su punto más alto, pues por los problemas democráticos, electorales, de salud que tenemos. Y bueno, estamos viviendo una época importantísima, como dices tú, la parte de la polarización es gravísima para la cuestión de la gobernabilidad. Y mira lo que pasó en Estados Unidos, ahí que lo salvó. Pues la polarización estuvo terrible, pero lo salvaron, como dices tú en tu presentación, la fuerza institucional, el manejo de las finanzas, los otros factores que mencionan. Aquí, desgraciadamente, parece que se están desmoronando mucho, y sí, todos estos factores, y hay que ponernos a trabajar, y afortunadamente es el momento ciudadano. Alguien me decía, oye, pues, ¿cómo llamarías este nuevo sistema del gobierno que critica el neoliberalismo? Y yo le decía, pues a lo mejor es un neocentralismo austericida. Digo, por burlarnos un poquito, ¿no? Y ponerle humor. Pero mira, creo que la gran oportunidad, como dices tú, está en el 2021. Hay preguntas del público, y yo también estoy de acuerdo, que uno de los graves problemas, y probablemente tú lo has vivido,
es lo que es el pacto fiscal. Tenemos 90% centralizado, controlado por el centro, cuando en Estados Unidos es el promedio, me parece, es el 36% del gobierno federal. Entonces, una gran libertad y responsabilidad de los estados para tener sus recursos. ¿Y en qué afecta eso? Pues si no tienes esa flexibilidad fiscal local, tú lo has de haber visto, ¿cómo afecta a la seguridad municipal, por ejemplo? ¿Cómo afecta si no hay ni recursos ahí? Nos decía Renato Sales en su plática que quizá más un porcentaje muy alto, no me acuerdo, 60, 70% de los municipios estaban infiltrados por las mafias, cosa que se me hizo terrible. La pregunta, María Elena, en el momento que se tenga un equilibrio en la Cámara de Diputados que apruebe el presupuesto, se podría pensar en un nuevo pacto fiscal que le diera al municipio y al gobierno recursos para la seguridad, para todas las fases de la seguridad, investigación, prevención y todo. Pero no solo eso, recursos básicos para la salud, recursos básicos para la vida diaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas tú de este reclamo que están haciendo algunos gobernadores del Pacto Federalista? ¿Y qué tanto deberíamos pensar que muchos de los problemas es en nuestra estructura fiscal? Todo lo tenemos centralizado, pero los estados los dejamos desnudos de recursos y luego los culpamos porque no entrenaron a sus policías. ¿Qué opinas? Tú lo viviste de cerca eso. ¿Qué has observado ahí? Mira, yo te diría en este tema que por supuesto se tiene que hacer un nuevo pacto fiscal, ¿no? Pero también tendríamos que tener una nueva ley hacendaria donde pagaran mucho más los que tienen muchísimo. Ah, Porque claro. cuando tú tienes un sistema que realmente los que tienen mucho más pagan mucho más, entonces con ese dinero tú logras que los que están abajo empiecen a tener movilidad social, ¿no? Entonces ese sería un punto. Y por supuesto que hay estados que necesitan mucho más recursos. Y mira, yo te diría algo mucho más simple que un cambio en la ley fiscal. Ojalá se pudiera, ¿no? Pero no estoy segura que se den las condiciones tan rápido para este 2021. Posiblemente se den en el 2024. Pero, por ejemplo, en el tema municipal, nosotros, a partir de que les quitaron el fondo para la seguridad a los municipios, que había sido hasta de 8,000 millones, después fue bajando a 4,000, ¿no? Y este gobierno de plano dijo, bye bye, a 2021 no hay fondo para la seguridad municipal. Entonces, nosotros hemos hablado ya con varios municipios respecto a esto y la propuesta que nosotros les hacemos es que cobren el predial. Exacto. Uno de los graves problemas que tenemos nosotros con los municipios es que ningún presidente municipal se atreve, o muy pocos más bien, se atreven a subir el predial por un tema político. Pero si no suben el predial, no van a tener un mejor manejo de los municipios porque no alcanza, ¿no? Y en esto les doy un ejemplo, el de Orizaba, ¿no? A mí me hablaban mucho de Orizaba y el presidente municipal me decía, es que ven a Orizaba para que veas que lo hacemos diferente. Y yo decía, bueno, Orizaba, en Veracruz, ha de ser un desastre. Total que un día me animé y fui, tengo ahí primos lejanos, y me di cuenta que efectivamente ellos cobran muy bien el predial, y además de las propiedades que tiene el municipio, las renta y entonces pues rentan a cafeterías y a lugares de esparcimiento y a muchas cosas, y luego tienen un teleférico. Y con eso ellos pagan su seguridad municipal. Y dentro del desastre de Veracruz es uno de los municipios del país que es más seguro, ¿no? Entonces, claro que se pueden hacer cosas y las tenemos que impulsar para que se hagan. Eso que mencionas, creo que le diste ahora sí al clavo. Muchas gentes opinan que el impuesto que hay que subir es el impuesto predial, porque paga más el que más tiene, el que Exacto. mejores bienes tiene. Y es un impuesto que en Estados Unidos tiene a flote los estados. En la educación, por ejemplo, diferente impuesto predial, pues mejores escuelas, mejores servicios. Esa es quizá una idea importante que debemos de empujar como sociedad y decir, estamos dispuestos a pagar mayor predial
y siempre y cuando los municipios sean más fuertes para invertir en los municipios. Claro Pues que muchas sí. gracias, Marilena. Y Transparente. paso la pregunta. ¿Es Denise? ¿A quién? Sí, María Elena, ¿sí quieres hacer un comentario? No, sí, no, nada más decía y que los municipios sean transparentes y rindan cuentas, ¿no? Porque también roban mucho, igual que roban muchos de los políticos y otros no. Entonces, solo eso. Muchas gracias, María Elena. Ahora le voy a pasar la palabra a Olga Ramírez. Adelante, Olguita, por favor. Muchas gracias, Denis. María Elena, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto poder platicar contigo y hacer grandes recuerdos. María Elena, tú encabezaste la marcha cuando acababas de entrar a México Unido contra la delincuencia, la marcha aquella que hicimos, donde fuimos, bueno, desde el Auditorio Nacional hasta el Zócalo, estaba la ciudad llena, no cabía. Y creo que fue en un momento en el que la inseguridad en la Ciudad de México había crecido tanto que todos los que fuimos habíamos tenido algo que nos había llegado. Y bueno, en este momento somos muchos hay muchísimas personas que se han quedado sin trabajo, muchísimas personas que han perdido a un ser querido, muchísimas personas que ya no tienen una estancia infantil. Todo esto, más todas las mujeres, porque a las mujeres son a las que más nos ha tocado, todos los feminicidios, la falta de estancia infantil, volvemos a lo mismo, la falta de seguro popular, todo esto, las mujeres, que ya viene en marzo y se quedó a la mitad el gran proyecto de todas las mujeres que iniciamos hace justo un año. Tú, desde tu trinchera, si una vez ya lograste movernos a tantos, ¿no podrías movernos a las mujeres para comprometernos al voto? Pues mira, sí, creo que nos tenemos que mover. Sin embargo, también creo que ahorita hay más riesgos que en esa época, ¿no? En ese momento, yo me acuerdo que fuimos a la Secretaría de Seguridad Pública a hablar de que íbamos a salir a marchar y que cómo nos iban a cuidar y no sé qué. Y entonces, hablando ahí con los oficiales de policía, me dijo un oficial, oiga, ¿y usted ha ido a muchas marchas? Le dije, pues no he ido. Ah, pues mire, vaya mañana a la marcha que hay para que se dé cuenta de lo que es una marcha. Y luego platicamos, ¿no? Entonces al día siguiente era la marcha lésbico-gay y había muchísima gente, estaba súper animada y yo dije, no, pues no vamos a llegar a esto ni de casualidad, pero bueno, a lo que logremos, ¿no? Luego había periodistas que me decían, es que es una tontería, ¿por qué te vas a ir hasta el Zócalo? Di nada más que vas a marchar del Ángel al Museo de Antropología, que es mucho más corto, si no vas a aparecer canica en cazuela en el Zócalo. Y luego el presidente Fox trató de parar la marcha y me mandó a decir que qué quería cambio, ¿no? Luego López Obrador, bueno, ya nos llamó estúpidos y no me acuerdo cómo nos decía en esa época. Pirurris. Pirurris, exacto. Entonces hubo descalificaciones de todo, pero no había la polarización que hoy hay en día, ¿no? Entonces sí habría que organizarlo muy bien si es que salimos a las calles, ¿no? Y luego además pues tenemos la pandemia, ¿no? Pero yo creo que sí va a haber momentos de organizar una gran marcha con todos los ciudadanos porque hay muchísimos grupos agraviados. En esa época los agraviados éramos de la Ciudad de México y de otras ciudades que también participaron, pero eran principalmente por temas de seguridad y por temas de extorsión, de robo, de secuestro, ¿no? Hoy hay miles de víctimas de desaparecidos, ¿no? Hay 70,000 desaparecidos en México. Hay miles de víctimas de asesinatos. Solo el año pasado, como les decía, hubo 37,000 asesinatos casi. Hay además miles de víctimas de extorsión y las víctimas de salud, ¿no? Víctimas de educación. Entonces, creo que se puede hacer un gran movimiento de víctimas, definitivamente, pero tendríamos que hacerlo muy bien para que salga muy bien, porque lo que se busca en este tipo de movimientos es que la exigencia que tú traigas, el gobierno la pueda tomar, la pueda hacer suya,
¿no? Y no busca la confrontación de grupos, porque al final, bueno, pues todos somos mexicanos y por una razón o por otra estamos, pensamos diferente, ¿no? Somos un mosaico el país y pensamos de muchas maneras, pero eso no significa que nos tuviéramos que confrontar ni polarizar como estamos hoy en día, porque al final todos somos parte de México y todos tenemos voz y todos tenemos voto, entonces respetémonos todos, pero pues eso no está fácil ahora, pero seguramente lo vamos a hacer más adelante. Muchas Gracias. Perdón, mi querida Olguita, ya ha habido marchas de víctimas y desgraciadamente, pues la respuesta del gobierno ha sido muy lamentable, siendo que desestima su demanda y de hecho no los quiere atender. Eso es preocupante en esta administración. María Elena, tenemos muchas felicitaciones, comentarios y sobre todo preguntas del público que te vamos a hacer también llegar. En este momento le voy a abrir el micrófono a Guadalupe. Por favor, Guadalupe, adelante. Muchísimas gracias, Denise. María Elena, ha sido muy interesante, muy extensa y has abarcado muchos temas en tu exposición. Fíjate que yo tengo una gran curiosidad. ¿Cómo le están haciendo las organizaciones civiles después de que les quitaron recursos? Aquí mismo Francisco está padeciendo con la fundación de su esposa que atiende niños Down y que atiende niños de escasos recursos para mujeres que no tienen, porque el gobierno no puede atender eso. Con las organizaciones que tú llevas, algunas que presides, y con el contacto de muchas organizaciones, ¿cómo le están haciendo cuando el gobierno les recortó todos esos ingresos con los que contaban, pues para subsistir, más todo el trabajo que hacían? ¿Cómo le están dando la vuelta? Porque de alguna manera ya marcó el gobierno su posición. ¿Y cómo le están dando la vuelta? ¿Qué es lo que están haciendo? No sé, en tu caso, ¿qué estás haciendo o cómo se han reunido para ver esa situación? Mira, hay organizaciones que se dedican solamente al fortalecimiento de la sociedad civil, como es MEFI. Yo también estoy en el consejo de MEFI y primero analizamos la nueva ley que sacaron, que nos afecta además muchísimo, porque ahora con esta nueva ley, uno de tus consejeros tiene un problema fiscal, te quitan te quitan la donataria autorizada. Bueno, un paso antes de ese. En México hay alrededor de 40,000 organizaciones civiles y solo 8,000 tienen el registro para ser donataria autorizada. Para obtener este registro, te tardas tiempo, pero una vez que lo obtienes, puedes emitir recibos de donativo, ¿no? Entonces, el gobierno está focalizado primero en destruir a las organizaciones que tienen, que dan recibos de donativos, porque según él, dice que esos recursos deberían de ser del Estado mexicano y que los empresarios se los roban y se los dan a las organizaciones. Eso no es verdad. Son recursos que precisamente se dan a las organizaciones porque están comprobado que las organizaciones somos mucho más eficaces con mucho menos dinero que los gobiernos. Pero bueno, entonces ahorita estamos en el riesgo de que si a uno de tus consejeros tiene un problema fiscal, entonces te quitan la donataria de todos los lugares donde este consejero sea consejero de una organización civil. Entonces, además de quitar recursos, también ahora tenemos este nuevo problema. Y bueno, ¿cómo le estamos haciendo? Pues sí estamos pasando por una crisis económica muy grave las organizaciones civiles, por lo tanto, pues aprovecho el comercial para decirles que quien quiera aportar a las causas de causa en común, que es el fortalecimiento de las libertades y los derechos humanos y la conformación de instituciones mucho más fuertes, sobre todo de seguridad y justicia, pues están invitados a donarnos. Ya dicho lo anterior,
Pues nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio de todos los proyectos que tenemos y vamos a recortar este año un número importante de proyectos y nos vamos a quedar con otros. Lo que estamos haciendo, que ya lo hacíamos desde antes, porque a Causa en Común no recibimos recursos públicos más que en ocasiones muy específicas, como por ejemplo un proyecto con una institución que sea muy claro cuál es la función de Causa y cuál es la función del gobierno y que nos permitan que los resultados del estudio sean públicos. Entonces, como eso no es muy fácil, pues realmente no tenemos muchos programas con ellos. Pero lo que sí nos ha afectado mucho es que con las descalificaciones del presidente y con el miedo que tiene la gente de salir en una mañanera, bueno, pues tampoco las empresas están tan dispuestas como antes a dar recursos. Entonces, nosotros ya desde hace varios años hemos empezado a trabajar con organizaciones internacionales para buscar recursos y hemos ganado algunos concursos y con eso es con lo que principalmente se mantiene Causa en Común. Muchísimas gracias, María Elena. Y a ver, y una pregunta, en caso de que se ganaran las intermedias, ¿se podrían revertir todos estos recortes a estos programas sociales mediante, o ya es irreversible en todo este sexenio? ¿Lo han explorado eso? Sí, claro que se podría revertir. Se puede revertir, por ejemplo, si un grupo político mete una propuesta legislativa, esta propuesta es votada y se gana, pues entonces se revierte, ¿no? Igual como los de Morena han metido cientos de propuestas y la gran mayoría de estas ha pasado porque ellos tienen mayoría. Si pierden la mayoría, muchas propuestas de organizaciones sociales y de los grupos de oposición, entonces podrían ser que fueran aprobadas en el Congreso, por supuesto que sí, pero para esto hay que ganar un equilibrio en el Congreso. Muy bien. Bueno, a lo mejor podrías organizar a las muchas organizaciones que hay en el país para que salgan a votar y voten en contra de, en beneficio de sus propias fundaciones, ¿no? Digo, podría ser una buena bandera. Sí, no, porque fíjate que muchas de las organizaciones con las que nosotros trabajamos, nosotros tenemos diferentes redes, algunas construidas por Causa en Común, como por ejemplo el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, o la red de policías y ciudadanos, o redes de periodistas para los temas de asesinatos de policías, etcétera. Entonces, y luego estamos en otras redes que han construido otras personas, como Fiscalía que Sirva. Sin embargo, hay muchas de las organizaciones civiles de temas de derechos humanos que la mayoría de ellas votaron por el presidente. Y en este momento les cuesta mucho trabajo expresarse en contra, ¿no? Que es lo que decíamos antes de empezar esta plática, que ya han salido voces importantes como la de Elenita Poniatowska ayer, o como la de Carmen Aristegui, que es gente que puso sus valores en favor de Morena, y que siente que pues ya no los está representando, que ya ven focos rojos. Y esto me parece que va a seguir pasando, pero no es fácil, ¿no? El otro día leía en algún lugar que decía que es más fácil ser engañado que aceptar que fuiste engañado, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser un proceso. No estoy tan segura que muchas de las organizaciones en este momento lo puedan hacer. Muchas gracias, María Elena. Bueno, pues Perdón. Adelante, Guadalupe. no, gracias. No, gracias, María Elena. Muy, muy amplia tu explicación. Gracias, María Elena. Bueno, yo te voy a decir que la fundación que presido, Fundación Renacer para Víctimas de Violencia Sexual, niños, niñas, adolescentes y mujeres, sí hemos visto muy mermada nuestra posibilidad de poder actuar con esta nueva reforma
a la ley en cuanto a los ingresos. Y sí, tienes razón, varias organizaciones están en el mismo sentido. Por otro lado, aquí dicen que hay que unirnos todos y que te apoyan si convocas. Yo nada más les quiero recordar que Sí por México justamente es el movimiento que está promoviendo que todos nos sumamos, y María Elena Morera digamos que por ahí anda también pues promoviendo esta movilización. Por otro lado, yo te quería preguntar, ¿qué participación puede tener la ONU, o sea, organismos internacionales, ante esta tentación que tiene López de participar, bueno, ya lo hemos visto, de meterse en las decisiones del INE, el seguir descalificándolo, y muy probablemente ya sí vimos que ahora Trump hizo este espectáculo tan grave por haber perdido las elecciones. López, al presentar el mismo tipo de personalidad, y como bien lo decía Loret de Mola, que nos sorprendió mucho ver esto en Trump, y que si teníamos miedo de que esto pasara en México, es que esto ya pasó y pasa en todo momento en el Congreso. El hecho de que cuando pierden o cuando algo no están de acuerdo, toman la tribuna, hacen un escándalo y definitivamente lastiman nuestra democracia. Entonces, ¿qué tanto se podría buscar es una de las preguntas que están aquí en el chat, la participación de la ONU o de organismos internacionales que nos ayuden a la defensa del voto? No es tan fácil, sí se puede, pero no es tan fácil porque primero tenemos que pasar por las instancias mexicanas, ¿no? Por ejemplo, nosotros antes impulsábamos muchas controversias constitucionales a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces íbamos a la Comisión Nacional, hablábamos con el comisionado presidente, le decíamos cuáles eran los problemas que estábamos viendo, y ellos nos ayudaban y metían la controversia constitucional, porque los ciudadanos no podemos meter controversias constitucionales, ¿no? Ni acciones constitucionales. Tiene que ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las cámaras legislativas o gobiernos estatales o municipales. Entonces, desde ese punto de vista, estamos un poco atorados. Claro que si hay dudas muy graves sobre los temas de los institutos autónomos, por supuesto que se van a meter las controversias, y una vez que la controversia sea aceptada por la Suprema Corte, si la Suprema Corte decide no hacerle caso, entonces ya te puedes ir a una instancia internacional. Otra forma de hacerlo es mandar una carta a las instancias internacionales sin pasar por las instancias nacionales, ¿no? Pero lo más seguro es que te digan que tienes que pasar por ahí. Entonces, por supuesto que se puede, por supuesto que también se puede presionar desde afuera, buscando alianzas con periodistas, ¿no? Que esa es otra forma también de hacerlo. En cuanto a las organizaciones civiles, otra forma de hacerlo, nosotros, por ejemplo, tenemos una organización que la tenemos constituida en Estados Unidos, no en México, ¿no? Entonces, pues no nos pueden quitar los recursos de esa organización. Entonces, sí hay otras formas de hacerlo, pero no es sencillo, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en Causa en Común, la gran mayoría de las organizaciones, si no es que todas las organizaciones civiles que son donatarias, no podemos hacer proselitismo a favor de un partido político, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros nos mantenemos al margen de eso, pero lo que sí podemos hacer son conferencias con grupos como ustedes, dándoles la visión que tenemos desde Causa en Común, que toda nuestra visión está sustentada y argumentada en estudios que ya sea que nosotros hacemos, que principalmente hacemos estudios de seguridad y justicia, o con posicionamientos públicos que tenemos sobre los problemas que hay de gobernabilidad, con los problemas que hay de democracia, de querer quitar los órganos autónomos, de centralizar el poder, como ya alguien decía aquí, ¿no? Entonces, sobre todos los temas podemos hablar, ¿no? Pero no podemos ir a favor de alguien. Entonces, yo sí creo que podemos ir a instancias internacionales, desde luego, y que se tienen que empezar a buscar y tienen que empezar a hacer los documentos, ¿no? Porque no es tan sencillo. Pero pues con la ayuda de abogados, hay firmas de abogados que lo hacen pro bono, se podría empezar a trabajar con ellos.
Muchas gracias, María Elena. Pues sí, tenemos que organizarnos también desde el ámbito jurídico. Tenemos a Óscar Espinosa que está con nosotros y vamos a abrir el micrófono para una persona que ha levantado la mano. Generalmente no hacemos esto, pero tiene el video, entonces podemos ahora sí que confiar que es uno de las personas que están siguiendo a la audiencia. En este momento, Ernesto Orsi, te estoy abriendo el micrófono para que hagas tu pregunta o tu comentario. Adelante, Ernesto, por favor, si puedes ser breve. Ay, creo que no está pudiendo abrir su micrófono. Ya lo abrí. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Denise. María Elena, muchísimas gracias, muy interesante tu plática. Yo nos tengo una pregunta por la experiencia que tú tienes en todo este mundo de la política y todo. ¿Cuál es el espíritu que tú sientes que tienen los partidos políticos en aliarse y unirse en favor de candidatos que puedan derrotar a Morena? ¿Sientes que hay un espíritu positivo de unión? Como decíamos hace rato, hay que unirnos. Esa sería la pregunta. Sí, gracias, Ernesto. Mira, yo creo que como en todo, ¿no? Se pueden hacer pláticas con las cúpulas y las cúpulas pueden querer hacerlo. Pero después, cuando ya bajas a los estados y a los municipios, las cosas se empiezan a complicar. Y es un tema que yo creo que es humano, ¿no? Si tú has trabajado 10, 20 años en un partido político y ves que te puede tocar esta vez, y que haya enfrente a alguien que te dice, no, pues fíjate que no, porque esta vez vamos a ir en alianza con tal o cual partido y le va a tocar a otra persona. Me parece que es humano de entrada decir, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Y no va a suceder eso. Sin embargo, también creo, como ha dicho Beatriz Pajés muchas veces, que la crisis por la que estamos pasando es tan grande que debemos dejar a un lado lo que queremos para nosotros por el bien de muchos, ¿no? Pero falta que esa parte la entendamos todos. Entonces yo creo que sí se van a lograr las alianzas en muchos lugares, pero en otros la disputa va a ser muy fuerte. Y en otros lugares, como también ya decían aquí, que dice Renato, hay municipios que están prácticamente tomados por el crimen organizado, no solamente en seguridad, sino que en otros ámbitos, porque a los criminales, pues no nada más les interesa tener el área de seguridad, lo que más les interesa, ¿qué es? Pues el dinero. Entonces ellos quieren tener el área de finanzas públicas, por ejemplo, ¿no? Y nosotros esto ya lo veíamos desde 2013, que había elecciones en Morelos y nos hablaba gente de Morelos y nos decía, María Elena, pues ayúdanos porque estamos viendo tal o cual candidato y fuimos al CISEN, les mostramos los nombres de las personas que nos habían dicho y el CISEN nos dijo, lo vamos a investigar. Y luego me mandó un documento que eran notas periodísticas. Yo dije, bueno, con esa investigación la hago sola. Entonces, sí creo que tenemos ahí también un problema que en estas elecciones, en varios municipios, y esperemos que no sea en las gubernaturas, pero puede ser también en las gubernaturas, que el crimen organizado también esté metido. Entonces, no van a ser unas elecciones fáciles y por eso tenemos todos que tratar de convencer a nuestros amigos, pero pidiéndoles que se haga una cadena. Yo platico contigo y si ya llega un momento en que sí estás convencido que tienes que ir a votar, bueno, pues entonces tú tienes que convencer, no sé, cadenas de 10 personas, que no es difícil. Tú convences a otros 10 y esos 10 a otros 10 y así nos tenemos que ir sumando porque en muchas ocasiones ganan los candidatos que no queremos, pero porque no tuvimos ni siquiera las ganas de ese día de ir a votar y mejor nos fuimos de vacaciones, ¿no? O porque nos dio flojera porque la noche anterior nos fuimos de fiesta. Entonces creo que sí depende, por supuesto, de los partidos y de la presión que puedan hacer los grupos ciudadanos que como ustedes se han organizado precisamente para este objetivo, como objetivo casi único en este momento. Entonces, tienen que presionar a los partidos para que sea un solo candidato, pero además para que sea el mejor de los candidatos que tienen, ¿no? Porque, bueno, pues ya vimos, por ejemplo, candidatos como, no sé, el que está poniendo Morena en Guerrero,
que dices, neta, ese es su mejor candidato, un violador de mujeres. O sea, ¿de veras ese es su mejor candidato? Entonces creo que los partidos de oposición precisamente tienen que pensar en que tienen verdaderamente que tratar de meter al mejor candidato, que aquí también hay que tener ojo con esto, tiene que ser una combinación del mejor candidato con el candidato conocido, porque no hay tiempo de que la gente conozca a alguien, ¿no? Si tenemos a una gran persona, pero no es un liderazgo local, pues no la va a ganar, ¿no? Entonces también tenemos que ser pragmáticos en ese sentido, pero hombre, yo sí creo que hay gente más valiosa de lo que muchos están poniendo en, como candidatos. Muchas Gracias, María Elena. Muchas gracias, Ernesto, por tu participación. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo y queremos darte las gracias, María Elena. No sé si quieres hacer algún comentario final. Sí, mira, con mucho gusto, sé que muchas personas querían hablar más sobre el tema de seguridad, con mucho gusto otro día podemos solamente hablar sobre seguridad y justicia o sobre los temas que ustedes quieran. Solo como comentario final, no dejemos en manos de los otros lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Me parece muy importante por el momento que está viviendo el país, que todos participemos. Los chats de WhatsApp son muy padres, pero de ahí no vamos a sacar mucha gente. Tenemos que ir a tocar a las casas, necesitamos tocar el corazón de la gente, porque la gente no vota con la parte intelectual, vota con la parte emocional. Entonces tenemos que hacer que nuestras propuestas emocionen a la gente para que la gente cada vez se vaya sumando más y cada vez podamos ver que sí hay un mejor país a donde voltear a ver. Y eso, pues, responsabilidad de todos los que estamos aquí y de todos los ciudadanos en México. Ojalá de veras podamos tener un mejor año. Deseo que todos tengan un año con mucha salud, cuídense, que tengan alegrías y que podamos decir al final de año que hicimos lo que a cada quien le tocaba. Y pues con esta reflexión final les dejo mi cuenta de Twitter, que es MA Elena Morera, ahí me pueden escribir, y les dejo mi teléfono, que es un teléfono abierto para toda la gente cuando necesita algo o cuando quiere comentar algo, que es el 5514 510843. Pues les agradezco mucho y muchas gracias, Denise, muchas gracias, Lupita, por haberme invitado a esta plática. Les agradezco a todos su tiempo porque pues lo único que no es renovable es el tiempo. Les agradezco que hayan estado esta tarde aquí. Al Muchísimas contrario, gracias. perdón, adelante, Guadalupe. No, bueno, así como María Elena, que ha sido un ejemplo dentro de la sociedad y decidió un día no ser espectadora y tomar las riendas y levantar la mano y ayudar a personas que han tenido malas experiencias y sigue en adelante, yo creo que es un ejemplo a que debemos de seguir. María Elena, muchísimas gracias. Y ustedes. Ojalá nos veamos muy pronto. Y de hecho, María Elena, perdón, te vamos a tomar la palabra para que nos des otra plática relacionada con este tema que tanto manejas y que pues necesitamos también saber, y qué mejor de una experta como tú, que es el tema de seguridad. Y antes de darte la despedida como te mereces, yo quiero darles un anuncio a todos ustedes. Me han estado preguntando sobre el tema de las firmas que muy amablemente ustedes ayudaron a juntar para la iniciativa de ley que garantice los medicamentos para las y los niños con cáncer. Llevamos alrededor de unas 140,000 firmas. Hay que limpiarlas todavía. Esto quiere decir que algunos datos no están correctos, otros datos pues tendría que verificarlos el INE. Entonces, yo nada más quiero agradecerles a todos ustedes que han sido parte de este logro, parte de esta meta. Todavía no cerramos, vamos a cerrar, vamos a esperar todavía una semana más por si quieren mandar más firmas, van a ser muy bien recibidas por esta merma que el INE nos resta por tener algún defecto el llenado
de los campos que pide el INE. Pues bien, les agradecemos muchísimo y les pedimos, por favor, si pudieran ser tan amables de abrir sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a nuestra invitada y darle las gracias como se merece. Nada más Gracias. están pidiendo si Bravo, puede bravo. repetir su teléfono. Muchas María, felicidades, si puede repetir su María teléfono. Elena. Bravo, bravo. Gracias por tu compromiso. No, gracias. Soy Ruth Martínez, nos conocimos en Gracias, felicidades. Gobernación, en alguna plática. Muchas gracias. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Gracias, Bien. María Elena. Un honor estar con usted. Gracias a todos ustedes. el honor es mío. Gracias, María Elena. Gracias, muy amable. Gracias, María Elena. Gracias, María Elena. Muchas gracias. Gracias, Muchas María. gracias. Y adelante. Gracias. También, si nos puede repetir su teléfono, María Elena, lo está pidiendo también el número de cuenta de Causa en Común, porque necesita la promoción, pero hay que saber dónde depositar. 14 51 08 43. La página de Causa en Común. No tumbaron a nadie. Se salió porque se fue candidato a Ese es el Mauricio. Y, Habría que cerrar los micrófonos. mejor que te pregunten en tu cuenta de Twitter. Ya cerré, le cerramos el micrófono a todos para que puedan, espérate, Denise. Ok. Entonces, pero se lo cerraste a María Elena también. Ahí vamos, bueno. Había que cerrar a todos porque había allí alguien. Sí, pero María Elena lo puede abrir, ¿eh? Ella lo puede abrir. Ah, ok. Adelante, María Elena. A ver, ¿qué otro dato querían? La página de La Causa en cuenta Común. y el teléfono porque justo se te metió la gente. Ah, ok. Miren, la página de Causa en Común es www.causaencomún.org.mx. Ahí pueden encontrar todos los estudios que hacemos. Mi teléfono es 55 14 51 08 43. El Twitter de Causa en Común es Causa en Común, @Causa en Común. Y el Facebook es igual, Causa en Común. Pues muchas gracias, María Elena. Vamos a dar por terminado esta reunión, porque si de repente se meten hackers y empiezan a hacer cosas terribles. Pues les agradecemos a ti, sobre todo, María Elena, y a todos ustedes por su presencia, como siempre, con nosotros. Gracias y buenas noches. A todos ustedes. Buenas noches y muchas gracias, María Elena.